Buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco y hemos venido aquí a rendirle tributo a Orlando Zapata Tamayo. Nosotros les agradecemos la presencia a ustedes aquí doblemente, porque no solo es asistir a la convocatoria que nosotros hemos hecho, sino que lo han hecho tal vez arriesgando su salud y tal vez sometidos a tensiones bélicas y a tensiones económicas que nos están impactando a todos. Adelante. Carmen, enséñame. El documental que vamos a presenciar obtuvo un primer premio en el año 2011 en el International Festival, déjame ver porque yo soy cubano, International Film Festival. ¿Okay? Primer premio de documental local. Vamos a guardarlo y después el que lo quiera ver puede pasar por ahí. Pero el objetivo nuestro hoy no es solo ver el documental, porque ver el documental es una parte de lo que estamos haciendo hoy. Voy a repetir, lo importante del día de hoy es rendirle tributo a Orlando Zapata Tamayo, héroe y mártir de nuestra causa, héroe y mártir de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la patria y de la vida. Ese fue Orlando Zapata Tamayo. Muy bien, lo que vamos a hacer, la estructura del acto es muy simple, todo el mundo va a ser muy breve. Vamos a empezar a llamar a distintos hermanos de lucha que estuvieron junto a Zapata en Cuba, que tuvieron algún tipo de relación con él o que tienen alguna impresión cuando ellos estaban luchando junto a Zapata en Cuba. Por lo tanto, cada uno va a ser breve, digamos unos 5 minutos a lo más para no crear un problema, porque tenemos que a las 7:40, lo más 7:45, comenzar a presentar el documental, porque a las 9 tenemos que entregar el teatro. Yo le pido a Fidel Suárez, uno de los presos de los 75 de la Primavera Negra de Cuba, que pase a que nos diga cómo él se relacionó y qué piensa de Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo lo voy a resumir en síntesis y lo traigo escrito. Pero antes de yo leer lo que tengo aquí, quiero decirle que dejar de decir la verdad es una traición en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. De alguna forma, después que yo termine, cuando salgamos, si alguien quiere aclarar, señalarme algo, sería ideal, pero este fue el momento de la prisión de Kilo 8 en Pinar del Río. Yo me enteré el 25 de febrero. El caso Zapata fue el 23. Pues 20 mío ya no. Dice, juicio a Fidel y Raúl Castro. Ha muerto un hombre, Orlando Zapata Tamayo. Circunstancia, asesinato premeditado a largo plazo. Culpable, Fidel y Raúl Castro, los tiranos de Cuba. ¿Por qué lo ejecutan? Por querer libertar a su pueblo de la barbarie comunista. Sus asesinos, ¿qué lograron con esa vil bajeza? Matar el cuerpo, pero no el alma. Matar la materia, pero no las ideas. Ha convertido a Zapata en un mártir de los tantos que integran esa lista interminable. Cuba debe y tiene que cambiar, porque hay hombres y mujeres que están dispuestos a ofrendar sus vidas por lograr un cambio para todos, donde no existan presos políticos ni tener que lamentar muertes, nunca más muertes como esta.
ya que eso es propio de un gobierno dictatorial como el que hoy gobierna en Cuba, Fidel Suárez Cruz. Esto es rindiéndole el tributo no a Zapata, esto es rindiéndole el tributo a los del año 1959 hasta la fecha, que son un solo Zapata, que son todos héroes y mártires de Cuba. Por tanto, esto se convierte no solo para Zapata, es para todos esos hombres y mujeres asesinados, inclusive para los torturados, como muchos de nosotros que pasamos por las prisiones. Esto es de forma general y esto no es más nada que de una denuncia. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata Vamos vive! sentando en la silla porque el señor Corso dijo que se iba a incomodar si no lo sentábamos en la silla. Bueno, creo que la lucha no va a morir por ahora. Mientras haya... Nosotros llevamos aquí, somos varios que llevamos 63 años ininterrumpidamente luchando. Pero cuando escuchamos a hombres como Fidel Suárez hablar, no podemos morir. Que esto sigue. Ok. Ahora nos hablará Mercedes Perdigón, una de las más activas opositoras de la Cuba reciente. Buenas noches. Yo no fui opositor en Cuba. Tengo a alguien aquí que me lo saca todos los días. Mi amiga y tremendísima cubana Noelia Pedraza. Pero sí llegué convencida hace muchos años que me iba a vincular y me tomó un tiempo largo encontrar un grupo de amigos, que muchos de ellos están aquí hoy, con los cuales yo compartiera mi línea. Y era una línea fuerte, una línea dura y con mucha enseñanza del presidio político histórico. Es mi referencia. Cuando ocurre lo de Zapata, yo estaba muy vinculada, soy maestra y toda la vida he leído mucho, estaba muy vinculada en las redes sociales y veía a un grupo de gente muy activa que se llamaban y nos llamamos Exilio Unido. Allí, exactamente el día de la muerte de Zapata, manejo extremadamente mal, mis amigos lo saben, agarré mi Toyota y le dije a mi mamá, me voy al Monumento de la Brigada. Allí conocí, fue el día 23 de febrero, a Joel Rodríguez Riverón me estaba esperando, ahí estaba Sergio, ahí estaba mucha gente que están aquí hoy, ahí estaba Iliana, llegó más tarde, y desde ese momento y en esa noche ya yo tenía el teléfono de Reina. Y esa es la parte que quiero hablar, 5 minutos. Gracias a personas que hay aquí como Nelson Rubio, que es mi amigo y fue mi alumno en Cuba, llevamos una campaña, creo que brutal, a partir de la muerte de Zapata, de ayudar a esa familia, de movilizarnos en este exilio, de hacer garaje cel, de hacer marchas, de convocar una marcha mundial por Zapata, que logramos hacerlo en 18 ciudades un mismo día. Y a la llegada de Reina, pues, sufrimos muchísimo por algunas razones, pero todavía Reina es mi razón, es mi asunto, es nuestro asunto personal. Sé de ella, he ido a Kentucky, he ido a Bowling Green a estar con ella, y yo creo que si Zapata hizo el acto más grande que pueda tener un ser humano, que es dar la vida a esa madre, hay que recordarla, porque la acción que Reina llevó movilizó al mundo entero. Esa frase en ese cementerio, tratando de llegar a Bane, y uno reportando, y esa familia entera, y eran unos niños, Zapata vive, esa frase hay que recordarla, y por eso hoy Reina está mala. Yo hablé anoche con ella, a voz en pecho digo, Zapata vive. Dígame. Ahora vamos a llamar a otro de los héroes que estuvo preso en el grupo de los 75, del Movimiento Cristiano de Liberación,
Regis Iglesias. Bueno, gracias, ya es un privilegio compartir este homenaje con todos ustedes dedicado a Orlando. Yo no sabía que iba a hablar hoy aquí, pero hablar de Orlando es muy fácil. Es muy fácil y muy difícil también a la vez, porque Orlando lo conocí yo en casa de la tía Beba, la casa de Osvaldo Payá, cuando comenzó la campaña del proyecto Varela, y él la asumió con un entusiasmo, como todo lo que él asumía, porque él lo mismo participaba de la campaña del proyecto Varela, que se involucraba en otros proyectos e iniciativas de la oposición. Y en esto siempre fue muy generoso y muy firme, cada vez que asumía algo. Lo conocía ya preguntándole a Osvaldo, preguntándonos a nosotros en qué consistía la campaña, cómo se iba a desarrollar, cuál era la metodología para la campaña. Después fui a verlo en el Parque Curita, donde él tenía una peña que hacía públicamente y en donde públicamente se ponía a explicar el proyecto Varela y a colectar firmas para la campaña de recogida de firmas del referendo. Luego vino la represión contra el grupo de la Primavera Negra. Él había caído un tiempo antes y Orlando, a pesar de no ser uno de los numéricamente uno de los 75, yo creo que fue el principal protagonista del grupo de presos de la Primavera Negra de 2003. Me tocó verlo o escucharlo en Guanajay, cuando me traen uno de los traslados que me llevaban de Ariza. Me iban a trasladar a La Habana, pero me dejaron unos días en la prisión de Guanajay. Y cuando él se enteró que yo estaba en el destacamento 5, me viene a ver un preso y me dice: vaya, hay un hermano de causa tuyo que quiere hablar contigo. Y fui hasta a la ventana que daba al edificio de la celda y le dije: dime, mi hermano, ¿cómo estás? Y yo, aquí resistiendo, en pie de lucha. Yo estaba muy preocupado porque Orlando era no una estrella, era un sol. Una estrella, puede alguien pensar que es como una estrella fugaz, que ardió mucho, intensamente, pero se desvaneció. Y Osvaldo no es una estrella, Orlando no es una estrella fugaz, Orlando es un sol que nos ha alumbrado a todos y nos tiene que seguir alumbrando y a las futuras generaciones de cubanos. Y en esa conversación de edificio a edificio, me contaba lo que le habían hecho sus verdugos, y mi preocupación era de que, y mi recomendación era de que no se gastara, que no se desgastara en batallas estériles con la policía. Antunes sabe que siempre hacía lo mismo, a ti también. Que esos muros que teníamos frente se tumbaban con inteligencia, usando la cabeza, pero no a cabezazo. Y que si quienes estaban en la calle no podían denunciar lo que pasaba dentro de las prisiones y lograr el apoyo internacional, era muy complicado para nosotros desde nuestra desventaja como presos lograrlo. Y ya sabíamos todo lo que había pasado, el exilio, el presidio histórico, el presidio de los años 60 y de los años 70 en la isla. Me enteré de su muerte en el Combinado del Este. Me lo dijo Ángel Moya, que estaba en el terreno en ese momento, y yo estaba en el edificio, nos estábamos hablando y fue como si se derrumbara todo, porque no sepamos cómo es que actúa el régimen cubano. Uno está acostumbrado a todas estas historias tenebrosas y crueles del régimen cubano. Estaba hablando con Pablito Pacheco cuando veníamos para acá y hablábamos del sacrificio de Orlando, que fue lo que promovió probablemente la excarcelación nuestra o el destierro nuestro hacia España. Y yo le decía a Pablito que es mi impresión que el régimen cubano es tan intrínsecamente perverso como régimen comunista, que ellos, sabiendo, teniendo negociado ya lo que iban a hacer, permitieron y dejaron que Orlando Zapata Tamayo muriera en una huelga de hambre.
ellos no hacía falta el martirio de Orlando, no hacía falta esa tortura de Orlando para unos pocos meses más tarde todo se desarrollara como se desarrolló. Por eso yo, me estoy extendiendo mucho, ya estoy terminando, no se preocupen. Lo que quiero es recordar siempre al Tamayo, a Orlando Zapata Tamayo, alegre, entusiasta, generoso y sobre todo muy valiente, patriota. Y esos son los ejemplos que el pueblo cubano tiene que celebrar, tiene también que a su madre homenajearla y rendirle siempre todos los honores que se merece la madre de un mártir, tenerla siempre presente, ayudarla en todo lo que se pueda, y agradezco a todos los que lo están haciendo, y que ese ejemplo no muera nunca, que nosotros nos encarguemos de mantenerlo vivo y que las generaciones que nos precedan también lo hagan. Viva Tamayo, viva Orlando Zapata Tamayo. Ahora le toca el turno a uno que nada más que lo tengo que decir con una sola palabra, no tengo que hablar. Antunes. Coño, qué difícil resulta hablar de un hombre como Orlando Zapata Tamayo, con el respeto que su memoria tiene y su sacrificio. Yo quiero decir que las cosas que me unían a él eran tres, y por las tres cosas sufríamos. Por esas tres características que teníamos, o que tenemos, nos golpeaban, nos reprimían y nos odiaba el comunismo. Por ser negro, por ser opositor y por ser atravesado. Aquí tengo un hombre que habló hace un ratico, antes que yo, que sabe lo que quiere decir. Los presos políticos quizás lo que quiere decir atravesado en la prisión. Porque yo le puedo decir a ustedes, el grupo de hombres aquí que se encuentran, que son expresos políticos de la época anterior a la nuestra, que una de las personas que más se parecía a ustedes, una de las personas que más plantada fue, una de las personas que más atravesada fue, atravesada en la garganta de la dictadura, era ese negro, Orlando Zapata Tamayo. Y yo he tenido la suerte de compartir con hombres duros. Y ustedes, los presos, saben lo que quiere decir hombre duro. Aquí tengo uno atrás. Aquí tengo a Regis Iglesias, que habló hace un ratico, que sí me estaba dándome consejos, que he visto la dignidad de Regis. Pocos hombres tienen esa dignidad. Creo que vi a Pablo por ahí ahorita, la luz ahora me estaba como molestando. Tengo también el grato honor de presentarles aquí a una mujer que tuvo el coraje, no solo de luchar en las calles de Cuba, de coger represión, sino que hay una mujer sentada en esta sala, en este salón, que le puso a su hijo Orlando Zapata Tamayo. Imagínense ustedes, en un pedacito así donde va el nombre, Orlando Zapata Tamayo Contreras Moya. Orlando Zapata Tamayo, como decía el hermano, nunca pudimos vernos, en el caso mío nunca pude verlo personalmente, porque hay la dictadura, a las personas que tenemos ciertas características, trata de mantenerlo lo más aislado posible. Pero les puedo decir que Orlando Zapata Tamayo, por donde quiera que pasaba, dejaba toda una estela de admiración y respeto. Cada vez que iba a una prisión me decía, oye, ¿tú conoces a Zapata? Oye, ese tipo, qué hombre más rebelde, qué hombre más consecuente. Y Orlando Zapata Tamayo, yo le decía a una persona, que no quiero mencionar su nombre, hace unos años, yo le decía, porque a veces nos atravesaban hasta en la manera de hablar, que para mí Orlando Zapata Tamayo era el mártir más importante de los últimos años en cuanto a resultados. Me refiero a los que están luchando dentro de Cuba. Y yo le explicaba, porque la muerte de Orlando Zapata Tamayo trajo un resultado, o sea, creó un antes y un después. Hizo que los ojos del mundo, los oídos se volcaran en Cuba y obligó a la tiranía a hacer un grupo de concesiones como escarcelar a varios presos políticos. Muchos presos políticos y muchos que no fueron presos, que se fueron en esa oleada, deben su salida de Cuba, deben su libertad al sacrificio de Orlando Zapata Tamayo y de las damas de blanco, como tenemos aquí una valiente Noelia Pedraza Jiménez. Hombres como Orlando Zapata Tamayo y mujeres, porque también tuve preso con una mujer también, claro, en diferentes prisiones, una mujer que ha sido una de las
mujeres más duras que he conocido, Iliana Curra, que verdaderamente a veces no decíamos, oye, pero esa chiquita, ¿qué es lo que tiene? Desde la prisión de mujeres, aquello, a la prisión de hombres, aquello era una exaltación a la rebeldía, a la lucha. Orlando Zapata Tamayo representaba eso. Como digo en el documental, el sacrificio de estos hombres que no se doblegan y no se rinden. Cuando Orlando Zapata Tamayo, creo que yo fui una de las primeras personas que supe de su muerte allá en Cuba, porque una organización que estaba en contacto con Reina me lo comunicó de inmediato. Aquello me dejó estupefacto. Yo creo que a veces se dice, no odie, sí, hay que odiar, hay cosas que hay que odiarlas. A Feliberto Hernández Luis, que le quitó el agua a ese hombre durante 18 días, hay que odiarlo. Y hay que odiar esa tiranía. Y hay que dejar la bobería de que el perdón y no a los criminales, hay que odiarlos. Y esos que asesinaron a Zapata, que le quitaron el agua, que golpearon a Reina, que los bayonetearon a ustedes, tienen que pagar por sus crímenes. Disculpen la emoción. Zapata vive. Voy a sustituir un momentito porque tengo aquí en línea desde La Habana a Marta Beatriz Roque, que también conoció bien a Zapata Tamayo, y ella quiere decir algo sobre ella. Sí. Habla, que te están escuchando ya. Un saludo a todos los que están presentes, y para mí es de verdad un honor muy grande poder hablar de Orlando Zapata Tamayo. Zapata, como todo el mundo le decía, pues fue una persona que de verdad sentía el amor por la patria. Y para mí era como si fuera mi hijo, porque siempre estábamos juntos. Incluso su última prisión fue a partir de que nos cogieron presos en un ayuno que estábamos haciendo por el doctor Oscar Elías Bisset en la calle Humboldt, en el Vedado. Él estaba allí conmigo en el ayuno y nos llevaron presos. Ya caí yo en el grupo de los 75, él lo soltaron, ya fue la última vez que pudo estar en la calle. Zapata era una persona que de verdad era sufrida por la policía. Les puedo decir que llegó un momento en que un día él llegó a mi casa con el carnet de identidad en la gorra. Digo, ven acá, Zapata, ¿y esto por qué es? Y me dice, pero Marta, se me paran cada 5 minutos porque soy negro, porque yo no sé por qué. Y ya me puso el carnet de identidad para que lo vean y no me tengan que parar. O sea, esa era la vida de Zapata. Y sus ideales, su forma de querer la libertad de Cuba, su forma de lucha, que era su forma propia de lucha, eso no se ha podido nunca imitar ni siquiera, pues hace que nosotros estemos en la obligación de un día como hoy recordar a una persona que dio su vida por la libertad de Cuba. Y nunca vamos a olvidar este gesto, y nunca vamos a olvidar cómo él fue capaz de preferir morirse que estar servil a la dictadura. Así es como vamos a lograr vencer todos los obstáculos que tenemos por delante. Y creo que Zapata fue y sigue siendo un ejemplo para todos los cubanos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ahorita los aplausos. Ahora van a hacer uso de la palabra muy sintéticamente 3 de los organizadores de este acto. El primero va a ser Daniel Pedreira, que pertenece a la directiva del PEN Club, pero es el más joven de los directores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Arriba, Daniel. Muchas gracias. Para mi generación, el proceso de Orlando Zapata Tamayo fue como el de Pedro Luis Boitel Abraham lo fue para la generación anterior. Conocimos como comunidad joven, yo ahora tengo 37 años, en aquel entonces cuando falleció Zapata
tenía 25, pero bueno, ya sabía de su trabajo, o sea que calculen que estaba en edad de universidad. Conocimos la historia de un opositor a la dictadura castrista que cayó preso en aquella primavera negra del 2003. Recordamos el proceso de aquellos juicios sumarios en los que Zapata fue condenado a 36 años de prisión. Repito, porque vale recalcar esta cifra de años. Fue condenado a 36 años de prisión. O sea, consideren esta cifra, 36 años en prisión por delitos de orden público y desobediencia civil. Imagínense ustedes, y lo estamos viendo hoy en día algo similar ocurriendo en Cuba. Como en el caso de Boitel, oímos el llanto de una madre destrozada por la muerte de su hijo. Con su profundo dolor, Reina Luisa Tamayo denunció el asesinato de su hijo y reclamó justicia dentro y fuera de Cuba. Recuerdo las imágenes de las vejaciones y detención por parte de las fuerzas represivas castristas y la valentía con que las enfrentó. Como último insulto a la figura de Orlando Zapata Tamayo, sus restos fueron desterrados. Recordarán que tras ser cremado en Cuba, la urna con sus restos vino a Miami, donde reposa honrosamente en el mausoleo de la Brigada de Asalto 2506. Estas imágenes enmarcaron a los jóvenes que comenzamos nuestro activismo en esa época. Zapata nos dejó un ejemplo de valor, de patriotismo y de sacrificio. Su muerte el 23 de febrero, en vísperas de la conmemoración del Grito de Baire, nos recuerda que el pueblo cubano siempre ha luchado por la libertad. A diferencia del caso de Boitel, la situación de Zapata se dio a conocer alrededor del mundo, gracias a las nuevas tecnologías. Con su muerte, Zapata Tamayo movilizó a personas dentro y fuera de Cuba a denunciar los abusos cometidos por la dictadura castrista. A su vez, se convirtió en un símbolo de la cruenta represión que existe aún hoy en día en la isla. Hoy, 2 años después, puede que Zapata no sea el último cubano que dé su vida en huelga de hambre. En estos momentos, Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre. Luchemos porque ni él ni otro cubano más corra la misma suerte y se convierta en el Zapata Tamayo, de la próxima generación. Muchas gracias. Ya estoy que no puedo ni levantarme de la silla. No sabemos. Ahora les va a dirigir la palabra el líder de Plantados y director de nuestro Instituto de la Memoria Histórica, Ángel de Fana. Cada vez me convenzo más de que si no tenemos los jóvenes, estamos perdidos. Y no es por Saúl, no se escuchaba nada. Joel, gran amigo y un activista de verdad desde que lo conozco, cuando no tenía barba. Pero mira, estaba en Italia. Desde que estaba en Italia, ¿verdad que sí? Desde Italia nos conocemos. Decirlo que él era el punto referente. De verdad que desde Italia nos conocemos, ¿verdad que sí? De la gente que, de verdad, y mira, aquí tenemos a Pacheco, uno de esos opositores, igual que mi amigo Fidel, que todos ellos, ¿no? A la causa de los 75 y de otras causas como Tamayo, que es la generación que nos siguió, que siguió la nuestra. Por eso siempre el optimismo que reina en el corazón de nosotros, ¿verdad? De que vamos a triunfar, y cuando decimos vamos a triunfar, es que el pueblo cubano va a triunfar contra la tiranía. De eso no me cabe la menor duda. Y mira, ellos están aquí ahora y hay otros ahora que están cayendo en la prisión y que se están plantando con la dignidad que tienen que ser ante la infamia de la tiranía castrista. Yo no conocía a Zapata Tamayo, ni siquiera pude hablar con él por teléfono, como he hablado con tantos opositores en aquellos años en que nosotros teníamos mucha comunicación con los opositores dentro de Cuba. Pero sí conozco, porque he recibido tantos y tantos testimonios de los opositores de la Cuba de entonces,
que algunos están aquí, otros permanecen en nuestro país, del ejemplo, de la persona ejemplar que era Tamayo en todos los sentidos. Se ha hablado de su valentía, de su coraje, pero en todos los sentidos, o sea, de honestidad, de buen compañero, de persona decente, de trabajador, de gente de familia. O sea, alguien que nos honramos nosotros cuando hacemos un homenaje a la persona de Orlando Zapata Tamayo. Así que un merecido homenaje. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes el último orador de la tarde de hoy, el director, el presidente de nuestra institución, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo Eves. Muchas gracias a todos. Cuando creamos el Instituto de la Memoria Histórica, hace ya 25 años casi, lo hicimos con el propósito, con el compromiso de recoger la historia de la lucha contra el régimen totalitario desde el año 1959, que fue cuando empezó, hasta que terminemos esta lucha, los que la puedan terminar. Algunos ya tenemos demasiados años, tal vez no veamos el final, pero sí vamos a seguir luchando, como si el final estuviera al doblar de la esquina, porque es nuestro compromiso, luchar y recoger nuestro pasado de lucha por la democracia y la libertad de todos los cubanos. Cuando Fidel Fidel el Bueno, hace un rato, hizo mención de Zapata Tamayo y dijo que Zapata Tamayo simbolizaba a todos los que han muerto en Cuba desde el año 59 a la fecha, dijo una sentencia que yo espero que sea inolvidable para todos nosotros. El martirologio cubano en esta lucha por la democracia y la libertad y la soberanía nacional es uno de los martirologios más ricos que tiene el hemisferio. El presidio político cubano es, sin duda alguna, tanto el de hombres como el de mujeres, el más importante, el más trascendente de todo el continente americano y posiblemente uno de los más grandes y más sufridos de todo el mundo. El presidio político cubano tiene el hecho, la voluntad de que los hombres y las mujeres que eran encarceladas no estaban centrados, almacenados. Eran hombres y mujeres que continuaban en la resistencia. Porque al igual que hay sectores que resisten en la calle, los presos políticos cubanos, hombres y mujeres, hacen resistencia desde la prisión. Y Ángel de Fana, hace un rato, hizo alusión a la oposición. Y es que yo tengo la constancia, la conciencia, la certeza de que la oposición cubana se renueva con más rapidez que los esbirros de la dictadura. Nosotros tenemos una oposición más constante, más fresca, más comprometida con la libertad y la democracia que los esbirros que sostienen al régimen totalitario. Y es algo a tener en cuenta. Tenemos que estar orgullosos de lo que sembramos aquella primera generación que enfrentó la dictadura, y tristes y adoloridos porque el régimen totalitario ha sido tan cruel que ha obligado que la nación cubana durante 63 años continuados se tenga que renovar desde la oposición, no desde el poder. Cuando venía para acá, y le pido a mi hermano Ramiro Gómez Marruecos que me excuse, pero Fidel el Bueno me provocó. Yo pensaba nada más que hacer mención de Zapata Tamayo, pero la oportunidad usted la abrió, mi querido amigo. Hay un hecho real, y es que la oposición cubana no ceja en su empeño. Y le decía a Ángel de Fana cuando venía para acá, el profundo daño que la dictadura le ha hecho a la nación cubana, pero le ha hecho un daño todavía más trascendente, y es que las generaciones que nacieron en el país después del establecimiento del régimen totalitario
no han tenido la oportunidad de aportarle a la nación su talento, su integridad, porque han tenido que hacer oposición. O sea, el país ha sido no solo destruido en su realidad, sino también en sus potenciales. Y es algo a tener en cuenta siempre. Zapata Tamayo, y aquí lo han dicho muy bien sus compañeros, Reyes Iglesias, entre ellos Antúnez y Fidel, que fueron los que más cerca estuvieron de todos nosotros, que yo sepa al menos, de Zapata Tamayo. Zapata Tamayo fue una figura insigne en el presidio político cubano y marcó una pauta en una etapa muy compleja, porque ya estábamos en el siglo XXI. Y eso hay que destacarlo. Tanto como lo que hizo Pedro Luis Boitel en el siglo XX. Pedro Luis Boitel marcó una pauta también de lucha y de confrontación contra la dictadura. Y los dos murieron en huelga de hambre. Porque tenemos que decirlo, el presidio político cubano ha dado al menos 12 hombres que entregaron su vida en huelga de hambre. 12 hombres que cogieron su cuerpo como escudo para combatir el sable totalitario. Esos 12 hombres, al menos, que ya desaparecieron, uno de ellos, repito, Pedro Luis Boitel, este año se conmemoran 50 años de su muerte. Nosotros estamos organizando, al igual que hicimos esto con Zapata, estamos organizando conmemorar nacional e internacionalmente la muerte de Pedro Luis Boitel. No podemos dejar pasar esa fecha. Tenemos que ser solidarios en este largo proceso. Esta no es una lucha que porque hubo una corriente en una etapa que recurrió a la violencia, mi generación, y porque hubo otra corriente en otra etapa que recurrió a la no violencia, no debemos mirarnos de reojo. Todos tenemos un solo compromiso. Estamos contra un régimen totalitario que se instauró en Cuba en el año 59 y debemos apoyarnos los unos a los otros. Y si nosotros veneramos y respetamos la memoria de Zapata Tamayo, les pedimos a todos en general que respeten y veneren también la memoria de un Pedro Luis Boitel. Hace muchos años, y te pido de nuevo perdón, Manino, por extenderme, hace muchos años, pero la oportunidad es la primera vez, y lo digo con mucho orgullo, que logramos que varios miembros de la causa de los 75 compartan con nosotros. Y tenemos que decirlo, tenemos que apoyarnos nosotros a los de la causa reciente y ellos a los de las causas pasadas, porque este es un solo proceso. Hace muchos años, una distinguida periodista de la oposición, trabajaba yo cuando eso en Radio Martí, me llamó y me increpó. Fue extremadamente descortés, lo digo así, no voy a decir el nombre. Extremadamente descortés, porque en el primer libro que sacó el Instituto de la Memoria Histórica, que se llama Cuba, cronología de la lucha contra el totalitarismo, nosotros teníamos los guerrilleros de los años 60, las bombas que se pusieron en los años 60, teníamos a Luis Posada Carriles y las bombas que se pusieron en La Habana en los años 90, pero también teníamos la lucha pacífica. Y esta señora me llamó a mí y me dijo, tú eres muy fresco y muy atrevido al poner en un solo libro, a la gente que lucharon con la violencia y a los que no creemos en la violencia. Le dije, señora, usted está muy equivocada. Logré no ser grosero, aclaro. Señora, usted está muy equivocada. Esta es una sola lucha. Este es un solo dictador. Todavía Castro, lamentablemente, no había fallecido. Porque yo digo como Antúnez, cuando se mueren hay que alegrarse. Porque lamentablemente no pudimos matarlo. Lamentablemente. Hicimos muchos esfuerzos, pero él se sabía cuidar. Pero bien, esta señora me dijo eso y yo me sentí muy mal. Dije, ¿cómo una persona, porque repito, una mujer muy valiente, como una persona que lleva tantos años luchando contra la dictadura, viene a querer establecer distinciones en un proceso tan cruento y tan difícil,
donde el dictador es el mismo y donde lamentablemente las condiciones en nuestro país no han cambiado. Yo insisto, como aficionado de la historia, como un hombre preocupado por mi país, esta es una sola lucha, señores. Es un solo proceso. Somos las mismas víctimas y está el mismo victimario. Zapata Tamayo lo demostró con su muerte, porque murió igualito que Pedro Luis Boitel. Murió igualito que otro montón de cubanos que murieron antes y después de él. Y tenemos, como bien se dijo hace un momento, a Otero Alcántara en huelga de hambre. Tenemos en Cuba en este momento a una gran cantidad de menores de edad en prisión, pero es que eso no es nuevo. Eso ocurrió también en los 60. En los 60, José García estaba preso y tenía 16 años. Y había un montón de cubanos, adolescentes, casi niños, que estaban en prisión. Entonces, yo ruego por esto. Los invito a conmemorar el 50 aniversario de Pedro Luis Boitel y los invito también, ¿por qué no?, a que compartan con nosotros el 55 aniversario del cierre del presidio político de Isla de Pinos, porque nosotros, como presos políticos, estamos muy orgullosos y celebramos cada vez que se conmemora una fecha, un aniversario del cierre del presidio más horrendo de la dictadura. Muchas gracias. Honra a Zapata Tamayo. Zapata vive. Zapata vive.